Bueno, hermanos, buenas noches. Hoy nos toca concluir este curso del profeta Elías y más que del profeta Elías lo hemos titulado Un hombre común con un Dios extraordinario. Entonces el curso no se trataba simplemente de Elías, sino como Dios, nuestro Dios, el Dios de Elías, se veía a través de la vida de Elías. Y eso es lo que hemos hecho a través de estas sesiones. En el día de hoy yo voy a también seleccionar algunos eventos de la parte final de la vida de Elías y no voy a poder entrar en todos los detalles de los próximos capítulos de manera intencional porque no podemos verlo todo, eso daría un curso extremadamente largo, pero sí las cosas más importantes, concluyendo con lo que fue su partida de este mundo, que para muchos resulta curiosa la manera como Dios decide que Elías parta de este mundo. Entonces, haciendo una especie de resumen muy breve de la semana pasada para conectar, recuerden que la semana pasada vimos esta historia del capítulo 18 en 3 actos. El capítulo 18 se recoge, digamos, uno de los eventos más importantes en la vida del ministerio de Elías, la famosa batalla que él tuvo con los profetas de Baal. Como habíamos dicho, el pueblo estaba entregado a la idolatría, absolutamente entregado a la idolatría. Había muy pocos, por lo menos para el conteo que Elías tenía, eran muy pocos los que servían al Dios verdadero. De hecho, Elías no tenía conocimiento de nadie que siguiera al Dios verdadero, como vamos a ver en el día de hoy. Y entonces en este capítulo él tiene un encuentro con el rey Acab y tiene un encuentro también con aquellos que son maestros falsos, maestros paganos, sacerdotes paganos de dioses que vienen importados por Jezabel, que es la esposa del rey, y habían sido importados de Sidón, y la gente estaba entregada a la idolatría de estos dioses. Entonces en ese capítulo vimos 3 actos. Primero, un encuentro de Elías con Acab, donde Acab, a pesar de que tiene ya varios años buscando a Elías, no le hace daño, sino que tienen un intercambio donde él le dice que tú eres el perturbador de Israel, pero Elías le dice, yo no he perturbado a Israel, quien ha perturbado a Israel eres tú y la casa de tu padre, que han decidido adorar a los Baales y hacer todas estas cosas idolátricas e inmorales. Y a pesar de que Elías lo confronta, Acab no hace nada. Yo creo que no le hizo nada en parte, humanamente hablando, porque sabía que de Elías dependía que volviera a llover. Sabemos que es Dios que hacía eso, pero Elías era su profeta. Y luego de encontrarse entonces con Elías, Acab se le ordena, Elías le ordena, le pide que haya una convocatoria de todo el pueblo, y el pueblo entonces se reúne en el Monte Carmelo a ver de qué se trata esta convocatoria. Y sabemos que Elías convocó al pueblo, convocó al rey y convocó a los profetas de Baal. Habían 2 grupos de profetas, los de Baal, que eran 450 profetas, y los de otra diosa que se llamaba Asera, que tenía vínculos con Baal, posiblemente era su madre. La gente pensaba que era su madre, ¿no? Todo esto es mitológico y idolátrico. Y entonces van los 450 profetas de Baal, se encuentran con Elías y hay un duelo donde el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma una ofrenda que ellos han dispuesto, pues ese es el Dios verdadero. La historia corta, como ya lo vimos la semana pasada, es que el Dios del Baal no hizo nada, ellos hicieron de todo, se pasaron casi 6 horas gritando, bailando, danzando, sajándose, automutilándose como una forma de llamar la atención de sus dioses. En un punto dado, Elías hasta se burla de ellos y le dice, si es un Dios parece que está ocupado, parece que no está atento a ustedes, quizás está en otra cosa. Y luego Elías, con una breve pero confiada y precisa oración, le pide al Dios verdadero que se manifieste y Dios consume
el toro que habían puesto sobre el altar, consume el altar, consume agua que había sido vertida sobre el altar, y el pueblo se postra delante de Dios y dice: Jehová es el Dios verdadero. Y ahí termina entonces el capítulo o casi el capítulo termina ahí, cuando Elías degolla a los profetas, aplicándoles la pena capital como la ley establecía por la idolatría que habían practicado. Y ahí termina entonces. Es un capítulo, como les decía, cumbre en la vida y en el ministerio del profeta Elías. Luego de eso pasan algunas cosas importantes. Inmediatamente después de eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Inmediatamente se termina la batalla, se termina la lucha con los profetas de Baal. ¿Qué pasa con Elías? ¿Qué pasa con el rey? Y algunos eventos posteriores. Y yo he titulado la sesión de hoy Sirviendo al Dios confiable. Yo creo que el principal protagonista de la Biblia es Dios. A veces nosotros aprendemos de los personajes, pero es más importante lo que nosotros podemos deducir de Dios en su palabra que lo que podemos deducir de los personajes que Dios usa, porque al final son instrumentos de Dios para Él mostrarnos algo, para enseñarnos algo. Y aquí es notable cómo Dios sale a relucir en la forma como se desarrollan los acontecimientos a partir de aquí. El Dios confiable, yo quisiera ver 4 cosas. Primero, el Dios que cumple lo que dice. En segundo lugar, el Dios que cuida de los suyos o cuida los suyos. El Dios que se anticipa y el Dios al que pertenecemos. Creo que esos 4 aspectos van a quedar claros en la medida que avancemos. Comencemos viendo esto, es el punto quizás más breve. El Dios que cumple. Yo creo que nosotros tenemos ya evidencias de que la historia de Elías es una historia de clara evidencia de que Dios es fiel, de que Dios cumple lo que promete. Comenzamos la historia diciendo que Dios en Primera de Reyes 17, versículo 1, dijo que Él iba a parar la lluvia. Y aunque es una profecía negativa, no es una promesa, pero Él cumplió esa promesa que Él iba a parar la lluvia. Y la cumplió, y sabemos que se cumplió por espacio de 3 años aproximadamente. Una sequía que no solamente afectó a Israel, sino que afectó todas las tierras aledañas y circundantes de Israel. En ese tiempo entonces Dios llevó a Elías a Kerit, junto a un arroyo. Kerit es un arroyo, es un lugar donde hay un arroyo, y ahí lo alimentó con cuervos y le proveyó agua durante un tiempo. Luego que el arroyo se secó, lo movió a Sarepta, donde también se nos dice que Dios ahí alimentó a Elías y lo sustentó por medio de una viuda que apenas tenía para mantenerse ella y su hijo. Y sucede que ahora la comida, el alimento que ella tenía, que era apenas para un día, realmente Dios lo multiplicó por quizás 2 años, y Elías estuvo comiendo de esa mesa durante todo ese tiempo. Dios es un Dios que cumple. Cuando acaba la batalla, miren lo que pasa. En Primera de Reyes 18, 41 y los versos siguientes. Dice: y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y Elías dijo 7 veces: vuelve a mirar. Sigue diciendo el texto: y sucedió que a la 7ª vez él dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: sube y di a Acab: prepara tu carro y desciende, para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Bueno, ¿qué vemos aquí? Ya vimos el Dios que cumplió la sequía, el Dios que cumplió en Kerit, el Dios que cumplió en Sarepta. Yo creo que a través del tiempo Elías ya sabe que Dios cumple su palabra, ¿verdad? Que lo que Él dice va. Que él puede confiar en que lo que Dios promete lo hace y lo lleva a cabo. Elías es informado
en el versículo 1 del capítulo 18 de Primera de Reyes, que viene lluvia. De hecho, Dios le dice, ve donde Acab porque voy a traer lluvia. Ahí, ese capítulo 18, ahí es que comienza la batalla. Pasa toda la batalla con los profetas de Baal, y en el versículo 41 entonces es que se termina y él dice lo siguiente: luego de la batalla con los profetas de Baal, Elías dice a Acab, se oye el estruendo de mucha lluvia. Y yo pongo ahí, la fe tiene oídos, porque no estaba todavía lloviendo. De hecho, cuando acaba la batalla, lo que dice el texto es que Elías manda a Acab a comer y a beber. Posiblemente lo que le está diciendo Elías a Acab, al rey pagano, al rey idólatra, Dios no lo juzgó en ese momento, Dios no acaba con su vida en ese momento, Dios todavía tiene propósitos con Acab. Elías le dice básicamente, vete a celebrar, come, bebe, vete a celebrar porque ya la sequía se ha terminado. Y bueno, y Acab escucha la instrucción y se va a celebrar y se pone a comer y se pone a beber. Elías se va a orar. O sea, después de la batalla campal que tuvo por horas y por horas con los profetas de Baal, Elías se va a orar. Y entonces en el Monte Carmelo, donde mismo se llevó a cabo la batalla, él comienza a interceder y le dice a su criado, chequea. Y él está esperando, pero él le dice a Acab, se oye el estruendo de mucha lluvia. ¿Y quién está oyendo eso? La fe lo está oyendo, porque él sabe que no está lloviendo todavía. La promesa, fíjense que la promesa de Dios en ese caso no elimina tampoco la necesidad de la oración persistente, del clamor y de la dependencia de Dios. Y eso es algo importante. Nosotros tenemos promesas de Dios en su palabra. Y yo voy a hablar un poquito de algunas cosas que tenemos que considerar cuando vemos promesas de Dios en su palabra. Pero las promesas de Dios para nosotros no eliminan la necesidad que nosotros tenemos de orar para que sus promesas se lleven a cabo y se cumplan en nuestra vida. Y eso es una muestra, esto es una muestra, la forma como Elías actuó es una muestra de eso. No solamente que él fue y oró, sino que oró de manera clamorosa, persistente, intensa, fervorosa. Él se postró en tierra con rostro entre las rodillas y seguía orando, y 7 veces si viene lluvia, y 7 veces, no era que él dudaba si venía lluvia, él sabía que venía lluvia. Ya él le dijo acá, vete a comer y a celebrar porque viene un aguacero. Entonces, como decía, las promesas de Dios para nosotros no eliminan la necesidad de orar de manera persistente, de clamar y depender de Dios. En la Biblia nosotros tenemos muchísimas promesas, muchísimas. Algunos han calculado que hay aproximadamente 7,500 promesas. Y básicamente nosotros esas promesas podemos dividirlas en diferentes grupos para poderlas entender. Y esto es algo muy breve, como un paréntesis dentro del tema que estoy hablando, porque esto de que iba a llover, que se dice en Primera de Reyes 18:1, viene agua, fue una promesa que Dios le dio a Elías. Entonces, ¿qué pasa con las promesas de Dios? Hay 7,500 promesas aproximadamente. De esas promesas, hay promesas que son universales o personales. ¿Ok? Dios le prometió a Elías que iba a llover, ¿correcto? Era una promesa para Elías y para ese momento histórico de la nación de Israel. Imagínense que nosotros tenemos el día de mañana aquí en verano, cuando viene por ahí el verano, pues tenemos una sequía en República Dominicana, y sucede que en tu devocional un día a ti te toca leer Primera de Reyes 18:1 y tú lees que viene lluvia y tú dices, el Señor me dijo que viene lluvia. ¿Tú crees que es una aplicación correcta de ese pasaje? Eso es una promesa personal a Elías y específica para el pueblo de Israel, que tenemos que tener cuidado en su aplicación. No nos corresponde a nosotros. Entonces la Biblia tiene ese tipo de promesas. Hay promesas que se le hacen a personas específicas en la Biblia que no podemos apropiarnos de ellas porque fue una promesa a esa persona en particular. El famoso carcelero en Hechos, cuando Pablo queda preso y Pablo está preso ahí con Silas y ellos son liberados, un terremoto los liberta. Y el carcelero se va a matar, y luego Pablo dice, no te hagas daño, estamos aquí.
y en ese momento se le promete al carcelero que él y su casa serán salvos. Cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. Hay muchas personas que toman esa promesa personal al carcelero y la aplican de que yo sé que el Señor, porque es una promesa que está ahí, de que si yo creo en el Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos. Eso no es una promesa universal. Eso es una promesa al carcelero, a ese carcelero. Entonces tenemos que diferenciar de las promesas universales de las promesas personales. Por ejemplo, Romanos 8:28 dice que Dios hace cooperar para bien todas las cosas para aquellos que le aman. ¿Eso es una promesa personal o universal? Universal. Tú puedes agarrarte de que todo lo que ocurre en tu vida es orquestado, ordenado y propiciado por Dios para hacer de ti un mejor hijo, para hacer y formar en ti la imagen de Cristo. Entonces es bueno que tengamos esa diferenciación en cuanto a las promesas, de que hay promesas universales y específicas o personales, ¿okay? Pero hay otra forma también de discriminar las promesas de Dios que nos sirven a nosotros para saber cómo aplicamos la palabra a nuestras vidas. Hay promesas incondicionales y condicionales, ¿ok? Por ejemplo, la promesa de Mateo 6, donde Jesús dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, es una promesa condicional. Dios promete ahí que Él nos va a proveer para nuestras necesidades, no para nuestros caprichos, para nuestras necesidades. Entonces, ¿cuál es la condición? Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso? Que te hagas pastor, que te hagas, que estés en la iglesia todos los días. No. Que vivas la vida, como dice 1 Corintios 10:31, que comamos o bebamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Que vivamos de una manera que Dios se complazca en nosotros. Que vivamos una vida agradecida. Que sepamos que todo lo que tenemos es por gracia. Y yo cuando me relaciono con los demás, cuando compro una cosa, cuando conduzco un vehículo, yo estoy pensando, yo quiero honrar a Dios con esto que estoy haciendo, con esto que estoy comprando, con la forma como me estoy relacionando, con la forma como yo hablo, con la forma como con las cosas que yo persigo en la vida. Yo quiero que Dios sea complacido. Cuando yo busco el reino de su justicia, Dios dice, las cosas que tú necesitas, yo te las añado. Entonces, hay promesas condicionales, esa es una, y la Romanos 8:28 es incondicional, que es universal también. Hay promesas personales, universales, condicionales e incondicionales. Eso es importante y quería hacer ese paréntesis como una forma de, pues, aprovechar mejor cuando nosotros leemos cosas que a veces decimos, es una promesa para mí. Tengamos cuidado cuando lo hacemos así, de tal forma que no estemos aplicando algo que no nos pertenece y que fue dicho para una persona en particular. Ahora, entonces cuando leemos la Biblia y decimos, bueno, pero en la vida ¿cómo entonces podemos beneficiarnos de leer la Biblia y ver estas promesas? Bueno, no me apropio de la promesa de la lluvia, pero me doy cuenta, ¿de qué me doy cuenta ahí? Que Dios es fiel. Ahí aprendo que Dios es fiel. Yo no me tengo que apropiar de la promesa para beneficiarme de ese texto. Ese texto lo que me dice es que Dios es fiel, porque si Dios le cumplió su palabra a Elías, me lo va a cumplir a mí en aquellas cosas que Él sí me promete a mí. ¿Ok? Entonces Dios cumple. Luego de esto, hermanos, luego de este evento extraordinario de la batalla, de la lluvia, fíjense que Elías sale, dice que Acab, ya cuando Elías vio la nube, le dijo a Acab, ve dile a Acab que salga, porque si no sale ahora no va a poder andar en el valle, por la cantidad de agua que viene. Elías dice que empoderado por Dios o fortalecido por Dios, iba corriendo delante del carruaje del rey. Impresionante. Muchas millas, como 10 millas, se supone que como 16 kilómetros corrió adelante y llegó primero. Ese hombre tenía un motor en la pierna. Impresionante. Era común en esa época que los reyes en sus carruajes tenían franqueadores que iban corriendo delante de ellos. Pero a veces esos franqueadores se turnaban y entonces corrían un rato, se montaban en un caballo, venía otro. Ok, siempre iba un franqueador, pero en este caso Elías franqueó al rey todo el tiempo hasta que llegó a donde iba.
Y sucede entonces que inmediatamente después, en el versículo 1 del capítulo 19, Acab llega a su casa y dice esto. Acab llegó a su casa. Dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos, de los profetas que Elías había matado. O sea, Jezabel amenaza a Elías. Inmediatamente cuando uno lee este pasaje y uno no conoce nada de lo que viene en lo adelante, la reacción natural, normal que yo hubiese esperado de Elías es a lo que tú quieras. A lo que tú quieras. Yo no acabo de tener una batalla campal con 450 hombres y el Señor me dio fuerza para degollarlos a todos y Dios claramente mostró que Él es el Dios verdadero y que tus dioses no tienen ningún poder. Oigan el juramento de Jezabel. Así me hagan los dioses y aún me añadan. Ya demostramos que esos dioses no hacen nada. Cuando el Dios verdadero está de por medio, esa gente, esos dioses no pueden hacer nada. Bueno, pero increíblemente, Elías se atemoriza. Y dice, él tuvo miedo. Sorprendente. Y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Pues yo no conozco a Elías. ¿Y qué fue? O sea, este hombre se desmoronó. El que estuvo en Querit alimentado por un año por cuervos, el que estuvo en Sarepta viendo el aceite y la harina multiplicarse todos los días, el que vio una manifestación como la que vio con los profetas de Baal, y una mujer que no estuvo ahí le manda a decir, mira, te voy a matar, y él se atemoriza. Pero no seamos tan duros con Elías todavía, pero uno no lo conoce. Ciertamente, como nos dice el libro de Santiago, miren este pasaje, es un pasaje que leímos en la primera sesión. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Esa es la realidad. Qué bueno que Dios dejó eso ahí. Qué bueno que parte del relato es que Elías padeció esta situación porque nos permite identificarnos con este hombre. Este no era un superhombre. Este no era el Mesías. Él era un humano como cualquiera de nosotros, sujeto a debilidades, sujeto a angustias, y como dijimos en alguna de las sesiones, estas situaciones aflictivas que Elías pasó, no se nos dice, pero yo estoy seguro que Elías experimentó angustia, ansiedad, incertidumbre, temor, cuando él veía el arroyo casi secándose, cuando él veía que quizás los cuervos no llegaban a la hora que debían llegar, cuando él veía cosas que no, él era humano como cualquiera de nosotros, y esto es una clara evidencia de que así fue. ¿Qué fue lo que le pasó a Elías entonces? ¿Qué fue lo que le pasó a Elías? Bueno, comencemos con el aparente fracaso ante la falta de arrepentimiento de Acab y de Jezabel. Elías se desmoronó. O sea, Elías estaba pensando que la batalla con los profetas de Baal iba a poner un punto final a la idolatría de Israel, y que Acab, el rey, iba a caer postrado, arrepentido, y que Jezabel iba a decir, perdónenme, yo estoy mal. Nada de eso pasó. Las cosas no salieron como él pensaba. Él no logró la victoria que él pensaba que debía lograrse. Sus expectativas estaban erradas. Y ante el fracaso, a pesar de que él había hecho una gran obra y él había logrado muchísimo, en realidad, al ver a Acab y a Jezabel sin arrepentimiento, posiblemente eso fue lo que desmoronó a Elías. Y se mandó, señores, nada más y nada menos que 160 kilómetros al sur. Y se insertó un día en el desierto. Él llegó hasta el borde del país, por la parte sur, y caminó más allá por el desierto, donde nadie lo podía encontrar. Nadie le iba a caer atrás en un desierto. O sea, él huyó tan lejos como pudo.
No sabemos si lo hizo corriendo, si lo hizo en cuántos días, no se dice. No solamente eso, sino que él pide morirse y le dice a Dios, basta ya, yo no soy más que mis padres, o sea, yo estoy sujeto a las mismas cosas, yo no soy mejor que nadie. ¿Por esta presión que yo tengo sobre mí? Yo no soy mejor que nadie, ya llévame, yo me quiero morir. O sea, esto es un estado emocional de derrota, de angustia, de fracaso muy profundo. Los judíos, como casi todas las culturas, ven el suicidio como algo pecaminoso y Elías no atenta contra su vida, pero le pide al Señor que se lo lleve, que le permita morirse o que se lo lleve. En ese momento entonces Elías está espiritualmente derrotado, emocionalmente aterrorizado y físicamente extremadamente cansado. O sea, Elías está en la tormenta perfecta de una persona en un profundo foso emocional, espiritual y físico de donde no sabe cómo va a salir. Esa es la situación de Elías. Y cuando yo lo leo, yo les confieso que yo nunca he estado en una situación en la que me quiero morir, pero sí he estado en situaciones de las que quisiera escapar. He estado en situaciones que no quisiera vivir esas situaciones. He estado en situaciones que hubiese preferido un camino alterno. Pero hay muchas personas, incluyendo quizás en este grupo, que sí han estado en situaciones donde quisieran pues partir de este mundo, no estar aquí. Hay personas que luchan incluso con sentimientos y emociones de que para qué estoy, yo no soy útil, yo no sirvo para nada, yo lo que soy es un problema y una carga para mi familia o para los míos. Hay gente que lucha con esas cosas. Aquí vemos a un hombre de Dios en unas condiciones que son lamentables. O sea, Elías estaba necesitado de una consejería, de una dirección, de una voz de esperanza, de algo. Alguien tenía que hacer algo con Elías por la condición en la que estaba. Él estaba bastante solo, dicho sea de paso. Y de hecho, la decisión que toma, estando en estas condiciones, es aislarse todavía más, lo cual fue un error y sería un error para cualquiera de nosotros que estando en una situación de necesidad emocional y espiritual nos aislemos. Es paradójico que cuando nosotros estamos más necesitados es cuando más nos aislamos. Y no solamente que cuando estamos más necesitados más nos aislamos, sino que nos sentimos que en el aislamiento, a mí nadie me busca, pero que te aislaste. Y nos autocompadecemos y nos hacemos la víctima de que la gente no nos llama y no nos busca y que estoy así por eso. No, lo que pasa es que tú te has aislado y nadie te puede alcanzar y quizá nadie está al tanto de tu condición y de tu situación. Eso le pasó a Elías también. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios con él y qué hace Dios con sus hijos? Bueno, Dios cuida de los suyos. Miren lo que pasa. Él llega a ese punto, a 160 kilómetros un día de desierto, y dice, y acostándose bajo el enebro, es un árbol, se durmió, y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Elías estaba explotado. Elías estaba explotado. Con lo primero que Dios lidia con Elías es con su cansancio físico. Fíjense que el ángel no lo confronta, no lo reprende, no le dice, pero es loco que tú estás, ¿qué tú haces aquí? Pero tú estás mal, Elías, ¿qué es lo que te pasa? Y tú le estás corriendo a una mujer que dijo que te iba a matar, pero tú no te acuerdas lo que Dios hizo. No, el ángel no entra en nada de eso. Elías cae agotado y cansado, se queda dormido, el ángel viene, lo toca. La razón para despertarlo es, come, te preparé comida. Y qué interesante que dice una torta cocida sobre piedras calientes. Ustedes no ven un cuidado ahí. Ven, Elías, que yo te tengo una comida calientita, con agua, con una vasija de agua, en el medio del desierto. Esa es la última Coca-Cola del desierto. Hay un cuidado. Comió y bebió. ¿Y qué hace el ángel? Ahora vamos a hablar, Elías, ya que ya comiste, ya te sientes mejor, vamos a hablar. No. Volví y se acostó y el ángel le permitió que volviera y se acostara.
Descansa, tú necesitas descanso, Elías. En ocasiones en nuestra vida también pasa de manera similar. A veces nosotros estamos irritados, tenemos un momento de oscuridad y de falta de sabiduría en nuestra vida, nos sentimos como que sin ideas, nos sentimos también que todo nos sale mal y a veces el consejo es descansa. Quizás estamos llevando la vida de una manera tal como que nosotros somos Dios y no Dios es Dios. Como que todo depende de nosotros y tenemos que aprender a descansar en Dios y descansar físicamente también. La Biblia está llena de ejemplos, incluso el ministerio de Jesús, cuando Jesús lidiaba con sus discípulos, con cierta frecuencia le decían, vengan, vámonos solos, vamos a descansar, vamos a apartarnos. Nosotros necesitamos recobrar fuerzas, recobrar energías, necesitamos ser humildes de que no lo podemos todo, de que no podemos siempre decir que sí. Tendremos que aprender a decir que no a ciertos compromisos, a ciertas situaciones que nos drenan emocionalmente, que nos drenan físicamente. Y hay momentos donde, hermano, yo no puedo, lo siento, tengo que descansar. Esto es vital para tener una salud, primero personal, buena, emocional, física, pero también para poder darle a los nuestros lo que los nuestros necesitan de nosotros. A veces nos cansamos tanto, ya sea trabajando o dándole a otros, que lo que dejamos para nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos y lo que están a nuestro alrededor es una migaja. No le damos lo mejor, no le damos lo que se debe dar. Entonces Dios, lo primero que hace, cuidando de su profeta, es que Dios trata con Elías en este aspecto físico y le permite dormir y lo alimenta y no lo confronta. No es el momento para hablar de eso. Yo creo que eso es un principio también de cómo lidiar con gente que está en una situación de dificultad. Elías necesitaba ser confrontado, pero este no era el momento. Él primero necesitaba un poco de energía, un poco de vitalidad, refrescar un poquito su perspectiva y poder entonces más adelante hablar. Entonces, miren lo que pasa, una segunda vez, y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, otra vez. O sea, es un tema, porque el camino, o más bien, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues, y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ya eso es un milagro que ocurrió en la vida de Elías, uno de los 8 milagros aproximadamente que ocurren en la vida de Elías. Él pudo caminar 40 días y 40 noches, similar al ayuno que hizo nuestro Señor Jesús en el desierto, en Lucas 4. Esto tiene toda una serie de interpretaciones, los comentaristas le han dado una serie de interpretaciones que yo no voy a entrar ahí, pero porque me quiero concentrar más bien en lo que Dios hizo y cómo Dios lidió con Elías. Pero Elías llega es capaz de caminar un largo trecho y llega al monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí. Lo que pasa es que de un lado se llama Horeb y de otro lado se llama el monte Sinaí. El monte Sinaí, Horeb, es el monte de Dios. Es uno de los montes donde Dios se les reveló a su pueblo. Es un monte donde Dios tiene comunión con su pueblo. Y ahí llegó Elías. Entonces, luego de Dios recuperar a Elías en la parte física, ahora viene la parte espiritual, la consejería. ¿Ok? Y llega entonces, y dice así el pasaje: allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo, o sea, Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Es como que Elías entra a un salón de consejería y uno dice, bueno, ¿qué te trae por aquí o qué te pasa? Oye lo que pasa. Yo he hecho todo lo que he podido, pero el pueblo de Israel está vuelto loco. Ok, yo estoy solo y ahora me quieren matar. ¿Qué hago? Esa básicamente es su respuesta. O sea, la descripción por lo menos así veía Elías su situación. Esa era la perspectiva de Elías de su situación. Lo primero,
He tenido mucho celo por el Señor. O sea, he hecho lo correcto, yo estoy bien. Yo he hecho todo lo que yo he podido por el Señor, yo estoy bien. Los hijos de Israel han abandonado tu pacto, ellos están mal, ellos están mal. He quedado yo solo, o sea, yo estoy solo. Y buscan mi vida, me quieren matar. Y hasta cierto punto hay cierta verdad en estas cosas. Hay cierta verdad en estas cosas. Yo creo que la única que no es verdad y que es una falta de perspectiva es que está solo. Él no está solo. No solamente que Dios está con él, es que hay gente que él no sabe que está con Dios también y él lo ignora. Pero él se piensa que está solo en esta batalla. Pero además, su perspectiva del punto 4 de que me quieren matar, él está huyendo de alguien que no tiene poder sobre su vida. Él está sobredimensionando el peligro. Él está poniendo, digamos, temiendo más a Jezabel que confiando en Dios. El peligro de Jezabel para él es mayor que el poder de Dios, ¿o no? ¿No lo ven? Hay un problema de perspectiva. Y entonces Dios quiere darle perspectiva. Dios comienza la consejería con Elías. En el versículo 9 del capítulo 19 dice, entonces Dios le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? Su respuesta es exactamente igual. Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado solo yo y buscan mi vida para quitármela. En pocas palabras, yo estoy escondido, huyendo, me quieren matar, estoy solo, porque esta gente ha hecho todo mal, yo he hecho todo bien, y esa es la situación. Entonces, dicho eso, yo quiero sacar algunos principios de la consejería que Dios le dio a Elías en este caso, perdóname. Cómo Dios lidia con Elías en este punto. En primer lugar, Dios le dice, Elías, yo estoy contigo. Ponte en el monte delante del Señor. De hecho, él no sale hasta más adelante cuando él oye el susurro de la brisa. Pero, o sea, Dios le dice, sal, ponte delante, él no lo hace. Él está como rebelde. Él no se lleva del primer consejo de Dios. Ponte delante y él no se pone delante. Es más adelante cuando vuelve y digo, cuando él oye la brisa apacible. Lo primero que Dios le dice, estoy contigo, ponte delante del Señor. Lo segundo que Dios le dice es, Elías, yo puedo hacer grandes cosas. Hay un viento, hay un terremoto, hay un fuego que se producen de manera sobrenatural. Dice que hay un viento tormentoso que rompía la roca. Es aparentemente una especie de tornado, de torbellino que Dios generó como una forma de crear un efecto intimidante. El terremoto también es algo extraordinario, intimidante. El fuego también. Pero le indica, pero no necesariamente las grandes cosas producen los resultados que tú esperas. ¿Por qué? ¿Cómo Dios le comunica eso? Si Dios se nos va a revelar y si Dios le va a revelar a Elías, ¿por dónde es que uno espera a Dios? Uno espera a Dios normalmente como wow, haciendo algo espectacular, ¿verdad? Si Dios se va a manifestar de una manera asombrosa. Es como en varias ocasiones le dijeron a Jesús, haz un milagro. Queremos ver que tú aparezcas algo, que tú desaparezcas algo, ¿entiendes? Que no sé, que salga una mata ahí rápido, o que caiga un pedazo de hielo del cielo.
le pedían un milagro, ellos querían ver algo espectacular, porque la gente asocia, nosotros asociamos que donde Dios está, y es cierto hasta cierto punto, hay cosas espectaculares, maravillosas, y que cuando Dios no nos da una clara señal y espectacular señal de su accionar y de su actividad, ¿qué es lo que pasa? Pues yo no veo a Dios. Pero Dios, en este caso, el viento, el terremoto y el fuego, Elías ni se inmutó, Elías no sentía, o sea, no era ahí que estaba Dios. Dios no estaba en lo espectacular. Dios le está transmitiendo a Elías: Elías, lo que pasó en el Carmelo fue espectacular, pero no necesariamente esa es la obra completa mía. Yo opero de otras maneras. Yo hago cosas de formas que tú no te das cuenta, que a veces son imperceptibles, y que me muevo de una manera que tú no estás esperando. Y de ahí entonces es que él le dice: mi obra también es hecha de formas insospechadas e imperceptibles. El susurro de una brisa apacible, ahí estaba Dios. De hecho, Elías fue conmovido cuando cubrió su rostro con su manto, no con lo espectacular, sino con la sutil voz de gracia de Dios. Y Dios entonces decide tratar a Elías con gracia, a pesar de que el temor de Elías por Jezabel era mayor que su confianza en Dios. El mensaje claro de esa sección, de ese trato de Dios con Elías, es cambiarle a Elías la perspectiva de cómo es que Dios trabaja. Elías, que tú no hayas visto que Acab y Jezabel se arrepintieran y se postraran y que fue algo extraordinario, no indica que yo no estoy trabajando, Elías. Yo estoy trabajando de manera imperceptible y sutil, y no necesariamente a través de las cosas extraordinarias que tú ves, sino a través de cosas que tú no ves. En este caso, lo interesante es que en el original, cuando habla del susurro de una brisa apacible, lo que se entiende en el original es que después del viento recio que produjo y el terremoto y el fuego, vino una fase de silencio. Y en el original lo que dice es que en el sonido del silencio, Elías encontró a Dios. O sea, al punto, no sé si se dieron cuenta, pero Elías responde y dice que toma su manto y se cubre su rostro. O sea, hubo una sensación espiritual que Elías en ese momento experimentó, se dio cuenta: Dios está aquí. Dios está aquí. No en lo espectacular, sino en el silencio. Así fue que Dios se decidió manifestar de esta manera. Quizás en ese momento Elías dice: wow, qué equivocado estaba yo. Dios no trabaja como yo pienso que Él trabaja. Dios no habla de la manera que yo pienso que Él habla a veces. Y a veces Dios decide manifestarse y revelarse de una manera muy distinta al que yo pienso que Él se debe manifestar. Y Elías es sorprendido y su perspectiva es cambiada. Es una consejería que le están dando. Es una consejería. Y esa es la manera entonces como Dios decide lidiar con su profeta. Hermanos, nuestro Dios es un Dios que cuida de los suyos. Elías estaba desmoronado, afligido, inmerso en una posiblemente depresión, cansancio, con un sentido de derrota, y Dios lo restablece físicamente y lo confronta de manera amorosa, porque la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías?, es una pregunta de confrontación. Si Elías hubiese tenido sensatez y sabiduría en ese momento, él hubiese tenido que decir: yo no sé, pues yo salí huyendo de una mujer que no tiene poder contra ti, Jehová. Yo no sé por qué yo estoy aquí, huyendo de alguien que no me puede hacer daño, porque tú controlas los acontecimientos del universo. Yo no sé por qué yo estoy aquí. Pero él entendía que él debía estar ahí porque estaba escondido, porque estaba buscando. O sea, él tenía la perspectiva cambiada. Entonces Dios lidia con él de manera física, lidia con él de manera emocional, lidia con él de manera espiritual, le cambia su perspectiva. Y le pone algunas cosas ahora como parte de su consejería. Ese es ese tercer punto que tenemos que ver. Nuestro Dios es un Dios que se anticipa. Ahí mismo, luego de decirle eso a Elías, lo que le dijo de la brisa, y Dios le dice inmediatamente: y el Señor le dijo:
Ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Parte de la consejería que continúa aquí es este mandato que ya Dios entiende que Elías está donde debe estar. Tú tienes las energías, tú estás claro, Elías, que yo trabajo de forma que tú no sabes. Bueno, vamos a trabajar, ¿ok? Creo que es una de las formas en la que Dios también nos saca a veces de nuestros estados de desánimo, dándonos algo que hacer, algo productivo, algo útil, algo con propósito. Ve, yo tengo trabajo para ti y labor para ti. Y Dios le dice, tú tienes que ungir a 2 personas, 3 personas de hecho, al rey sobre Asiria, al rey sobre Israel y al profeta que te va a sustituir. Algunos ven aquí una especie de juicio sobre Elías, donde Dios lo descalifica, por así decirlo, al sustituir inmediatamente, a decirle que hay un sustituto para él, pero otros, y yo estoy ahí, no vemos aquí un juicio. O sea, de hecho, en el trato de Dios con Elías vemos gracia, vemos misericordia. De hecho, en el final de la vida de Elías lo que vemos es que Dios incluso honra a Elías de la manera como decide llevárselo, que se lo lleva vivo al cielo. Entonces no vemos un juicio aquí de parte de Dios. Sí vemos aquí varios mensajes que Elías debe entender y es parte de su recuperación. En primer lugar, Eliseo te ayudará y te sustituirá. No he acabado con el pueblo, déjamelo a mí. Acuérdense que Elías se siente solo. Yo he sido fiel, yo he hecho lo que me corresponde, pero este pueblo no. Dios le dice, mira, yo tengo otro profeta que de hecho, después que tú te vayas, yo voy a continuar el trabajo con él. Así que tranquilo, Elías, el trabajo no es tuyo, es mío. Tranquilo, descansa. Déjame ser Dios. Y no solamente eso, sino que cuando leemos la historia, Eliseo se convirtió en un hermano para Elías, en un compañero de viaje, en un hombre que fue su confidente, su protector, y que eventualmente se transformó en su sustituto. Entonces Dios estaba pensando en Elías. Dios no quería que Elías estuviera más solo. Y Eliseo fue parte de la provisión de Dios. Y Dios nos provee eso. Dios nos provee compañía, nos provee amigos, nos provee una pareja en ocasiones, nos provee gente que nos ayuda, que nos acompaña, que nos sostiene. Aprovechemos esas compañías que Dios ha provisto para nosotros. Sostengámonos, apoyémonos en esas compañías que Dios nos ha provisto. Entonces le dice, en segundo lugar, Asiria tendrá por rey a Hazael, Israel tendrá por rey a Jehú, y ambos llevarán a cabo mi juicio sobre los profetas de Baal que tú comenzaste. No sé si se dieron cuenta, pero hay una forma de redacción que dice, si uno escapa de la espada del otro, el otro lo matará, no sé qué. Se está refiriendo a los profetas de Baal y otros, parte del pueblo idólatra de Dios, que había que juzgar. El trabajo no había sido terminado y Dios va a hacer que a través de estos 3 hombres, Eliseo, Jehú y Hazael, haya una especie de trabajo en conjunto para terminar de purificar la nación y conducirla al arrepentimiento, que es donde Dios está. Y algo más le dice Dios a Elías. El Señor dejaría unas 7,000 almas que le sean leales. O sea, Elías, tú no estás solo. 7,000 personas, parte de mi remanente, de gente que yo voy a guardar para mí, que no voy a permitir, que sean leales a Baal. Y aquí vemos parte del trabajo soberano de Dios en la salvación de los hombres. Dios impidió, por así decirlo, no solamente que impidió, Dios atrajo hacia sí 7,000 almas que le eran leales. Por lo tanto, la nación iba a poder permanecer por medio de estas 7,000 almas. Aunque todos los demás fueran idólatras, incluso murieran, pues habían 7,000 almas que eran leales al Dios del cielo. Dios es un Dios que se anticipa. Dios sabe lo que viene mañana. Dios sabe lo que Él necesita hacer posterior a nosotros. Dios no nos necesita. Pongo entre comillas, porque sí Él nos usa como sus instrumentos, pero nosotros podemos estar tranquilos de que Dios tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control.
Entonces, luego de eso, posterior, pasan una serie de eventos que son los que no voy a hablar aquí porque quiero ya irme al último evento de la vida de Elías, al último capítulo de la vida de Elías, que es donde él parte de este mundo. Donde él tiene un tiempo, no sabemos cuántos años exactamente, pero pasó un tiempo donde él confrontó al rey, siguió confrontando a Acab, siguió confrontando a otros reyes. Él mantuvo un ministerio profético bastante efectivo y bastante fiel. Hacia el final de su vida, entonces, luego de llevar a cabo todo su ministerio, sirviéndole a Dios de manera fiel, pues vemos lo siguiente, y este es el último punto, al Dios al que pertenecemos. Nos dice el pasaje, y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Cuando uno comienza a leer ese pasaje, hay otros textos más adelante ahí mismo que nos dicen que Elías fue a Gilgal y fue a Betel y fue al Jordán y fue a varios sitios. Y nuestro amigo Eliseo se le pegó como una lapa, como decimos en buen dominicano. No lo dejó ni ir al baño solo, porque él quería estar presente. Él sabía ya él sabía, Eliseo sabía y Elías sabía y otros profetas que habían sobrevivido a Jezabel sabían que Dios iba a llevar a Elías. No sé cómo, no dice el texto cómo, pero se sabía, era un secreto a voces. De hecho, en Israel habían, se supone, 3 escuelas de profetas, o sea, eran como 3 seminarios en esa época de personas que le servían al pueblo. Y esas 3 escuelas, Elías lo visitó antes de irse. Y cuando ellos llegaban a la escuela, habían un grupo de profetas que salían y le decían a Eliseo, tú sabes que tu Señor se va. Y Eliseo le decía, sí, yo sé, tranquilo. Y fueron a otro sitio y dicen, tú sabes que tu Señor se lo van a llevar. Sí, yo sé, tranquilo. Elías lo sabía, Eliseo lo sabía, los profetas lo sabían. Era un secreto a voces. Y entonces, de manera sorprendente, sucede lo siguiente. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los 2. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. Así termina la historia básicamente de Elías. Luego ahí continúa la historia de Eliseo. Sabemos que Eliseo le pide a Elías le dice, ¿qué tú quieres que haga por ti? Y Eliseo le dice, yo quiero recibir una doble porción de tu espíritu, una doble porción de tu poder. Y él le dice, bueno, tú has pedido algo difícil. Y en otras palabras le estaba diciendo, eso no depende de mí, eso no lo hago yo, o sea, yo no puedo hacer eso, pero si tú estás conmigo cuando yo me vaya, pues te será concedido. Aparentemente Dios le dio esa indicación de cómo él podía recibir esa petición. Y la razón de que si estás conmigo era de que si Eliseo era fiel a Elías hasta el último minuto, era un hombre confiable hasta el último minuto, porque estaba a su lado cuando él se fuera, pues iba a recibir la petición que le había pedido a Elías. Y ya la historia de Eliseo es otra, pero de manera interesante, los estudiosos han hecho los cálculos y Eliseo estuvo profetizando en Israel el doble de tiempo de Elías y hizo el doble de milagros de Elías. Elías hay registrados 8 milagros, de Eliseo hay registrados 16 milagros. Y el tiempo que sirvieron el uno del otro fue el doble, o sea que fue la doble porción. Algunos pueden decir, bueno, pues eso es casual. ¿Tú crees que es casual? ¿Tú crees que es casual? Es mucha casualidad. Elías es llevado al cielo, increíble. Esto es un evento que llama la atención, que sorprende, que choca. Hay 3 cosas al menos que yo quisiera decir al respecto, pero antes de eso, primero decir que hay 2 personas en la Biblia que son llevadas al cielo de esa manera. Una es Enoc, que está en Génesis 5:23, que se nos dice que caminó con Dios y el Señor se lo llevó, así literalmente.
Dice el total de los días eso está en Génesis 5:23. El total de los días de Enoc fue de 375 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque el Señor se lo llevó. Lo mismo pasó con Elías. De hecho, cuando Elías se va y Eliseo viene solo de allá, porque Elías se fue, después, él tuvo que cruzar el Jordán y después del Jordán fue que él fue elevado. Cuando Eliseo viene para atrás, se encuentra con los profetas, con estos muchachos jóvenes que eran profetas, le dicen, lo vamos a buscar. Y dice, no vayan, porque que no lo van a encontrar, ¿no? Y se fueron a buscarlo, y vinieron de allá para acá, no lo encontramos. Claro, porque yo vi que se fue. Entonces, es la segunda persona que le ocurre esto. La razón por la que Elías es llevado por Dios no nos es revelada. No sabemos. Ojo, no fue por bueno, porque bueno solo es Cristo, bueno solo es Dios. Elías era un hombre pecador. En ese momento último que acabamos de describir de la vida de Elías, a Elías le faltó la fe, Elías se llenó de temor y Elías era un hombre, como dice Santiago 5:17, sujeto a nuestras mismas pasiones, tan humano como nosotros. O sea que no fue por bueno que Dios se lo llevó. Dios tiene un propósito que no sabemos cuál es con precisión, pero tiene un propósito para Elías. Elías luego aparece en el relato bíblico, lo vemos cuando Jesús en su momento cumbre en el ministerio que tenía aquí en la tierra, subió a un monte y dice la Biblia que se transfiguró. Quien aparece al lado de Jesús es Elías y Moisés. Y más adelante, en el libro de Apocalipsis, algunos entienden, hay un momento donde Dios manda 2 testigos de su evangelio a la tierra en un momento de gran tribulación, y hay algunos que entienden que uno de esos testigos es Elías. De hecho, esos testigos lo van a matar y es como si Dios dijera, tú no vas a morir por ahora, te voy a mandar más adelante, luego te van a matar y vas a morir como todos los hombres. No sabemos, es una especulación, una deducción que el texto dice que estos testigos serán capaces de aguantar la lluvia y eso lo hizo Elías. Entonces algunos entienden que Elías volverá como uno de los testigos en la gran tribulación, pero será muerto en esa ocasión. Esto nos dice varias cosas a nosotros. Primero, el cielo es una realidad, hermanos. El cielo es una realidad, es un lugar donde habitaremos y ciertamente nuestra obra no es en vano. Yo creo que este tránsito de Elías, esta transición de Elías al cielo proyecta hacia nosotros una realidad que a veces nosotros no pensamos mucho. El cielo es real. El cielo no está ahí o no está en la Biblia como una metáfora, como una analogía, como un cuento para niños. El cielo y la presencia de Dios es real. Algunos dicen, bueno, pero ¿dónde es que está ese lugar? No sabemos con precisión dónde está ese lugar, pero es un lugar físico. Es un lugar físico primero porque Elías, su cuerpo físico fue trasladado a ese lugar, pero también Jesús cuando resucita y resucita físicamente, le dice a los discípulos, pongan sus manos y entren sus manos en mis cicatrices, y luego dice que frente a ellos Él fue elevado al cielo y los ángeles dicen, ese mismo que han visto subir al cielo de esa misma manera descenderá. Entonces el cielo es un lugar físico donde dice Juan 14, yo me voy y voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estén también ustedes conmigo. Si no hubiese lugar para ustedes, se lo hubiera dicho, pero me voy porque voy a preparar lugar para vosotros. Y entonces viene un discípulo, un apóstol, y le pregunta, ¿y para dónde que tú vas? Y Jesús le dice, tú sabes para dónde yo voy. Pero ¿cómo yo sé para dónde tú vas si no sabemos el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy. ¿Tú quieres llegar allá? Ven por mí. Eso es lo que Jesús dice. Entonces, el cielo debe ser una realidad en la que nosotros meditemos más frecuentemente. El cielo debe ser algo que nosotros anhelemos. Irnos a la presencia de Dios debe ser una santa aspiración. Todas las promesas que se nos dan en la Biblia se cumplen completamente en la presencia de Dios. Hay un momento dado en la iglesia de Tesalónica donde ellos están tristes porque hay gente que se ha estado muriendo y ellos no saben exactamente qué es lo que va a pasar y piensan que esta gente perdió ya la oportunidad de irse con el Señor, porque si se murió y el Señor no ha llegado, entonces se van a quedar. Esa es la confusión que hay en la iglesia de Tesalónica.
Y entonces Pablo les escribe y les dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y allí estaremos con el Señor por siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Se dan cuenta cómo Pablo lo pone? Que es real, es para Pablo esa realidad. No se preocupen si se murieron, si unos se fueron antes y demás. Oigan, ellos van a venir con Jesús a buscarnos a nosotros. Los que estemos vivos, como Elías, seremos elevados. ¿Y puede Dios elevar la gente? Sí, porque lo hizo con Elías. Para mí, lo que pasó con Elías es una garantía de que los que estemos vivos, que estemos aquí cuando el Señor llegue, pues nos iremos. Hay gente que quiere llegar al cielo y no se quiere morir. Bueno, lo que tiene que orar entonces es que el Señor llegue mientras tú estás vivo. Porque si tú estás vivo, cuando Él llegue, entonces tú te vas a ir sin morir a la presencia de Dios. Y entonces allá, ¿qué pasará? Dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Esa es nuestra realidad. En pocas palabras, este texto dice: dale rienda suelta a tu imaginación. Piensa en lo más hermoso, lo más espectacular, lo más extraordinario, en lo que tú te puedas imaginar. Más allá es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Nos da eso esperanza? Claro que nos llena eso de esperanza. Y también no solamente nos llena de esperanza, sino que nos llena de consuelo, porque los que se han ido antes de nosotros, y así yo le puedo hablar a los que han perdido un familiar que se ha ido con el Señor, están mejor que nosotros. Si tú les preguntas a tu familiar y tú no quieres volver para acá, te va a decir, no, ¿ya qué? No, yo no quiero volver. Porque están disfrutando de cosas que ellos ni se imaginaban que iban a ver, ni se imaginaban que iban a escuchar. Elías lo está disfrutando, todos los santos del Viejo Testamento lo están disfrutando. Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Esperamos ansiosamente su venida. Podemos confiar en este Dios, podemos servir a este Dios confiable. Un Dios que cumple lo que dice, que cuida de los suyos, que se anticipa y al que le pertenecemos por toda la eternidad. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Vamos a orar.